Antes de comenzar nuestro viaje hacia las profundidades de la psique y el control, es fundamental realizar una pausa de cuidado. Los temas que exploraremos hoy, el aislamiento, la pérdida de identidad y la vigilancia extrema, tienen fines estrictamente reflexivos y filosóficos. Si en algún momento sientes que estas ideas afectan profundamente tu equilibrio emocional o tu bienestar mental, te sugerimos buscar el acompañamiento de un profesional de la salud. Tu bienestar es siempre la prioridad. Bienvenidos a En Resumidos Cuentos. Gracias por estar aquí, permitiéndote este espacio de silencio y pensamiento en medio de un mundo que nunca calla. Antes de sumergirnos en la profundidad de hoy, te invito a seguir nuestra huella en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y TikTok. Tu apoyo es el motor que permite que estas historias, que son en realidad espejos de nuestra propia alma, sigan llegando a quienes las necesitan. Quiero que te imagines ahora mismo frente a una puerta de cristal. Es un día de abril, luminoso pero extrañamente gélido. El viento es un enemigo molesto que levanta remolinos de polvo y papeles rotos en la calle. Al levantar la mirada para consultar la hora, te das cuenta de que algo en la realidad se ha quebrado. Los relojes de la ciudad no están dando las 12, sino que están dando las 13. En ese instante, cruzas el umbral de las casas de la Victoria y el aire cambia. Ya no huele a libertad, sino a legumbres cocidas y a esteras viejas. Es un aroma que se te pega a la piel, el olor de una humanidad que ha sido reducida a lo estrictamente biológico. En ese vestíbulo te encuentras de frente con un cartel demasiado grande para estar en un interior. Representa solo un rostro, una cara de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones que son, a la vez, hermosas y endurecidas. Sus ojos están pintados de tal manera que parecen seguirte sin descanso, sin importar hacia dónde te muevas. Y debajo, las palabras que sellan tu destino. El gran hermano te vigila. Aquí es donde plantamos nuestra pregunta semilla. ¿Qué ocurre con la última chispa de nuestra humanidad cuando el mundo nos arrebata el derecho a poseer nuestra propia memoria y nos obliga a amar, por pura supervivencia, el martillo que nos rompe? Nosotros, como Winston Smith, a veces sentimos que la vida es una escalera interminable que debemos subir con una úlcera de varices que nos quema por encima del tobillo. Winston tiene 39 años, pero su cuerpo refleja el cansancio de 1000 siglos de opresión. Su piel está embastecida por jabones de mala calidad y hojas de afeitar romas. Su ropa es un mono azul que lo etiqueta como un engranaje más del partido. Al entrar en su piso no encuentra silencio, sino una voz metálica que sale de una placa de metal empañado, la telepantalla, leyendo cifras interminables sobre la producción de hierro. Es un instrumento que puedes amortiguar, pero que no hay manera de cerrar del todo. Caminamos con Winston hacia la ventana. Afuera, el mundo ha perdido el color. Todo es gris, excepto por los carteles que repiten esa mirada sombría y la palabra INSOC flameando en los muros. En el cielo, los autogiros de la policía sobrevuelan los balcones como insectos mecánicos, observando a través de los cristales. Pero Winston sabe, y nosotros empezamos a intuir, que las patrullas no son lo peor. Lo que verdaderamente importa es la policía del pensamiento. Nos encontramos en una Londres que es el reflejo de un alma bombardeada. Casas decimonónicas en ruinas, ventanas tapadas con cartón, techos remendados con planchas de zinc. En la distancia se eleva el Ministerio de la Verdad, el Miniver, una estructura piramidal de cemento blanco que brilla con una luz fría y aterradora, elevándose 300 metros sobre el paisaje sombrío. En su fachada, las tres consignas que desafían toda lógica y que, sin embargo, se nos obliga a aceptar como verdades sagradas. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Winston Smith se vuelve de espaldas a la telepantalla, buscando un pequeño refugio, un centímetro cúbico de privacidad que no debería existir. Saca de su escondite un libro en blanco, un objeto excepcionalmente bello con papel suave y cremoso que no se fabrica hace décadas. Al mojar la pluma en el tintero, siente que sus entrañas se revuelven. Sabe que marcar ese papel es un acto decisivo, un suicidio intelectual. Su mano, inhábil por falta de costumbre, escribe una fecha incierta.
4 de abril de 1984. Hoy, tú y yo nos sentamos junto a Winston en ese hueco de la pared para intentar, nosotros también, proteger la cordura en un mundo que ha decidido que 2 más 2 deben ser 5. Te reconozco en el cansancio del final del día, ese agotamiento que no se cura simplemente con dormir, sino que nace de una fatiga del alma. Quizá hoy, al igual que Winston Smith, has sentido que tu propia cara es una máscara de tranquilo optimismo que debes sostener ante el mundo, por prudencia o por miedo a que los demás lean en tus ojos una verdad que no encaja con la narrativa oficial. ¿Te suena familiar esa sensación de estar siendo observado por una pantalla que no puedes apagar del todo? En el mundo de Winston, la telepantalla captaba cualquier sonido superior a un susurro y registraba cada movimiento mientras hubiera luz. En nuestro mundo, la mirada es más sutil, pero igualmente constante, manifestándose en el juicio digital, en el algoritmo que predice nuestros deseos y en la presión invisible de pertenecer a una mayoría que nunca se equivoca. Winston Smith es el espejo de nuestra propia vulnerabilidad. Lo vemos en su pequeño y frágil cuerpo, envuelto en el mono azul que es el uniforme del partido. Una prenda que borra su individualidad y lo convierte en un número más, el 6079 Smith W. Su piel está endurecida por jabones de mala calidad y hojas de afeitar romas que debe mendigar en el mercado libre, porque en Oceanía siempre falta algo esencial, ya sean botones, cordones de zapatos o cuchillas de afeitar. Validamos tu sentimiento de escasez, esa sensación de que, a pesar del progreso tecnológico que se nos anuncia con trompetazos de victoria, la vida cotidiana se siente a menudo como un mendrugo de pan negro y una ginebra que sabe a ácido nítrico. Un líquido que te da un golpe en la nuca al tragarlo, pero que es lo único que hace que el mundo parezca, por unos segundos, un poco más alegre. Nos detenemos con Winston frente a su ventana en las casas de la Victoria. Afuera, el paisaje de Londres es una herida abierta. Casas decimonónicas decrépitas, ventanas tapadas con cartón y techos remendados con planchas de zinc. Winston intenta exprimir de su memoria un recuerdo infantil que le diga si el mundo siempre fue así de gris, si Londres siempre olió a legumbres cocidas y esteras viejas, pero es inútil. El sistema ha logrado algo terrorífico. Ha borrado el fondo de sus recuerdos, dejando solo cuadros brillantemente iluminados, pero sin contexto, ininteligibles. ¿No sientes a veces esa misma fragilidad en tu propia historia? Esa duda de si el pasado fue realmente más libre o si nuestra memoria es un palimpsesto que se reescribe cada mañana para que nuestra vida actual parezca el único camino posible. El verdadero horror no es la policía del pensamiento que sobrevuela los balcones en sus autogiros, sino el caracrimen, el peligro de tener un tic nervioso, una mirada de inquietud o una expresión de incredulidad cuando se anuncia una victoria imposible. Winston sabe que su peor enemigo es su propio sistema nervioso. Cualquier tensión interior puede traducirse en un síntoma visible que lo condene a la vaporización, ese proceso donde tu nombre desaparece de los registros y tu paso por la vida queda anulado como si jamás hubieras existido. Validamos ese miedo a no ser ortodoxo, esa presión de repetir consignas en las que no creemos solo para no ser la minoría de uno que el mundo tilda de loca. A veces, como a Winston, nos asaltan los 2 minutos de odio. Es ese momento donde la telepantalla emite un chirrido espantoso que hace rechinar los dientes y todos nos vemos arrastrados a un éxtasis de miedo y venganza. En esos momentos es imposible no participar. La rabia se convierte en una corriente eléctrica que te convierte en un loco vociferante contra un enemigo común, ya sea Goldstein en la pantalla o aquel que ha sido cancelado en nuestra plaza pública digital. Winston descubre con horror que él también chilla, que él también desea golpear rostros con un martillo, porque el sistema sabe cómo convertir nuestra frustración personal en odio colectivo. ¿Cuántas veces te has descubierto a ti mismo sintiendo una indignación programada, una rabia que no nació de ti, pero que te posee por completo? Incluso la intimidad está colonizada. Winston recuerda a su esposa, Catherine, a quien llamaba en su interior la banda sonora humana, porque no tenía un solo pensamiento que no fuera un eslogan del partido.
Para ella, el matrimonio no era unión, sino un deber para con el partido, un acto despojado de placer y convertido en una formalidad mecánica. En este espejo vemos el peligro de permitir que las ideologías externas dicten nuestros sentimientos más privados, convirtiendo el amor en una herramienta de producción y la lealtad en un contrato con el Estado. Winston busca refugio en un hueco de su pared, un rincón que la telepantalla no puede ver del todo, y allí comete el crimen esencial: abre un diario. El papel es suave, cremoso y antiguo. Tocarlo es ya un acto de rebelión sensorial. Al escribir 4 de abril de 1984, Winston no sabe si esa es la fecha real, porque en Oceanía el tiempo se ha vuelto líquido, pero decide que debe dejar una huella. Escribe para nosotros, para el futuro, para una época en la que la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Te invitamos a mirar este espejo con compasión. No estás solo en tu deseo de poseer ese centímetro cúbico dentro de tu cráneo que es lo único que el partido no puede controlar inicialmente. Como Winston, tú también eres un fantasma solitario, diciendo una verdad que el ruido del mundo intenta ahogar. Pero hoy validamos tu necesidad de cordura. La herencia humana no se continúa porque alguien te escuche en una red social, sino por el simple hecho de permanecer cuerdo, de negarte a aceptar que 2 y 2 son 5 solo porque la pantalla lo ordena. Aquí es donde nuestra travesía se vuelve más densa, más real. Vamos a dejar que George Orwell deje de ser solo un nombre en la portada de un libro y se convierta en nuestro mentor, en ese guía que ya recorrió el laberinto y regresa para tomarnos de la mano. Él no nos habla desde un pedestal, sino desde la comprensión profunda de lo que significa sentirse atrapado en una red que nosotros mismos ayudamos a tejer. Orwell nos invita a entrar con Winston Smith en el Ministerio de la Verdad, ese miniver que se alza como una pirámide de cemento blanco, pero que en realidad es la fábrica de la irrealidad. Acompañemos a Winston a su cubículo de trabajo. Su tarea diaria es rectificar el pasado. Si el gran hermano prometió que la ración de chocolate no se reduciría, y sin embargo se ha reducido de 30 gramos a 20, Winston debe encontrar el discurso original y reescribirlo para que parezca que el líder siempre predijo la escasez. Al terminar, arroja el documento original al agujero de la memoria, donde una corriente de aire caliente lo lleva a los hornos para ser devorado por las llamas. Reflexiona conmigo sobre este acto. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos practicado nuestra propia versión del agujero de la memoria? A veces, para no sufrir, borramos de nuestra narrativa personal los errores, los deseos que no se cumplieron o las versiones de nosotros mismos que ya no encajan con lo que el mundo o nuestro propio juicio nos exige hoy. El mentor Orwell nos advierte que cuando el pasado se vuelve un palimpsesto que se raspa y se vuelve a escribir continuamente, perdemos el anclaje de quiénes somos. Aquí es donde Orwell nos introduce en la patología más profunda de Oceanía, el doble pensar. El Manual de Psicología Profunda nos dice que el doble pensar es la facultad de sostener 2 opiniones contradictorias en la mente de forma simultánea y aceptar ambas como verdaderas. Es saber que algo es una mentira, pero obligarse a creerla para no ser destruido. Winston vive en este estado de fragmentación constante. Sabe que el partido ha cambiado de enemigo, que ayer Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental y hoy lo está con Eurasia. Pero su mente debe realizar un esfuerzo atlético para olvidar que alguna vez fue distinto. Esta estupidez protectora, como la llama el mentor, es el mecanismo de defensa de una psique que prefiere la incoherencia a la aniquilación social. Nosotros, tú y yo, a veces también practicamos un sobrepensar moderno. Aceptamos consignas laborales o sociales que sabemos falsas, porque la soledad de la verdad nos aterra. Orwell nos mira a los ojos y nos valida. No eres débil por sentir que el mundo te obliga a dividir tu mente. Es el sistema el que está diseñado para fracturarte. Pero en medio de este desierto de cemento y mentiras, ocurre algo que la psicología profunda considera el motor de la redención: el despertar del cuerpo y el afecto. Winston conoce a Julia. Al principio, ella es para él el símbolo de todo lo que odia: la juventud fanática, el cinturón rojo de la liga antisex que parece un candado sobre la humanidad.
pero Julia le entrega una nota pequeña, un pedazo de papel que Winston lee con el corazón galopando. Te quiero. Esas 3 palabras no son solo una declaración romántica. En el mundo de 1984 son una granada lanzada contra los cimientos del partido. Orwell nos lleva ahora al País Dorado, ese claro en el bosque donde Winston y Julia se encuentran por fin fuera del alcance de las telepantallas. Quiero que sientas la textura del musgo, la temperatura del sol de mayo besando la piel y el aroma de las flores silvestres que Winston recoge torpemente. Allí, un pájaro se posa en una rama y empieza a cantar de forma torrencial. Winston lo observa con respeto y se pregunta, ¿para quién canta? El pájaro no canta para un líder, ni para una causa, ni para una pantalla. Canta porque sí, por el puro placer de existir. Julia le enseña a Winston que el deseo no es solo biología, es una victoria política. En un mundo que quiere domesticar cada instinto, amar a otra persona por ella misma, sin condiciones externas, es el acto de rebeldía más sagrado que existe. Winston confiesa a Julia que antes de conocerla deseaba destruirla, que odiaba su pureza porque creía que era una fachada del partido. Pero ella se ríe y le contesta que está corrompida hasta los huesos, que ha tenido muchos amantes. Para Winston, esto es música para sus oídos. Él no busca la virtud santificada por el sistema, busca la humanidad cruda, el instinto animal que el partido no ha podido cauterizar. Orwell nos susurra aquí una lección eterna. Mientras podamos sentir algo que no ha sido dictado desde fuera, seguimos siendo dueños de nuestro centímetro cúbico interior. Su abrazo en la hierba no es solo placer, es una batalla ganada a la automatización del alma. Sin embargo, el mentor nos advierte que el sistema tiene una trampa final, la colonización de la confianza. Winston decide confiar en O'Brien, un miembro del partido interior que parece tener un destello de inteligencia y heterodoxia en la mirada. Winston proyecta en O'Brien la figura del padre, del protector, del mentor que le dará acceso a la hermandad secreta de Goldstein. Pero O'Brien es el arquitecto de las sombras. Cuando Winston y Julia son capturados en la habitación sobre la tienda del señor Charrington, ese refugio que creían una burbuja del pasado, protegida por un pisapapeles de cristal, descubren que la mirada del gran hermano nunca se había ido realmente. En esta fase de nuestra travesía, Orwell nos muestra que la verdadera lucha no es contra los ejércitos de Oceanía, sino contra la erosión de nuestra propia capacidad de ser leales a otro ser humano. Winston cree que mientras no deje de amar a Julia, no habrá sido derrotado. Cree que el partido puede forzarlo a confesar hechos, pero no puede obligarlo a cambiar lo que siente en su corazón. Pero O'Brien tiene otros planes. Él no busca castigar a Winston, busca curarlo. Para el poder absoluto, no basta con que obedezcas. Tienes que amar al gran hermano con la misma intensidad con la que hoy amas a Julia o a tu propia libertad. Reflexiona conmigo, amigo, antes de seguir. ¿Qué tan profundo llega tu jardín secreto? ¿Qué partes de ti crees que son inexpugnables ante la presión del miedo o del hambre? Winston está a punto de entrar en el lugar donde no hay oscuridad, pero no es el paraíso que soñó, sino el laboratorio donde la psique es desmantelada pieza por pieza. Orwell nos está preparando para mirar el abismo, no para asustarnos, sino para que valoremos la luz que aún sostenemos entre las manos. Nos encontramos ahora en el lugar donde no hay oscuridad, pero no es el amanecer que Winston imaginó, sino una celda de muros de porcelana blanca que brillan bajo una luz fría y eterna. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en la intensidad del hambre, en el sordo dolor del vientre y en el zumbido de las 4 telepantallas que vigilan cada parpadeo. Winston Smith ya no es un hombre que escribe en un diario, es el prisionero 6079, una cifra en un sistema que no busca castigarlo, sino vaciarlo por completo. Validamos ese frío que sientes en los huesos al imaginar este espacio, esa sensación de desamparo donde incluso meter las manos en los bolsillos es un acto de rebeldía castigado por una voz metálica. En este laberinto de luz cegadora, George Orwell nos muestra que el aislamiento no es solo estar solo, sino estar privado de la propia identidad frente a una mirada que nunca parpadea. La travesía hacia el abismo comienza con la aparición de O'Brien, quien cruza el umbral no como un aliado, sino como el arquitecto de la agonía de Winston. «Ya lo sabías, Winston», le susurra, recordándole que su captura era una verdad que él siempre cargó en su interior como un quiste de fatalidad.
En este punto, la psicología profunda nos revela que O'Brien es el espejo oscuro del padre, aquel que ama tanto al sistema que está dispuesto a destruir al hijo para salvar su alma ortodoxa. No hay odio en los ojos de O'Brien, sino una paciencia pedagógica aterradora. Él no quiere el cadáver de Winston, quiere su capitulación espiritual antes de enviarlo a la nada. El dolor físico se convierte en la gramática de su conversación, un dial que marca del 1 al 100 y que puede convertir la columna vertebral en un hilo de fuego líquido con solo mover una palanca. Observamos a Winston atado a ese lecho de tortura, luchando por la verdad más simple, que 2 y 2 son 4. Pero en el ministerio del amor, la realidad no es algo externo, es un consenso dictado por el partido. O'Brien le muestra 4 dedos y le exige ver 5, y cuando el dolor alcanza el número 60, los dedos de Winston empiezan a vibrar como columnas de humo, perdiendo su solidez. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros esa presión de negar lo que ven nuestros ojos para encajar en una narrativa que nos rodea? Orwell nos advierte que la cordura no es una propiedad privada, sino un tejido que el poder puede deshilachar hasta que la mente, exhausta, acepta que 2 y 2 son 5, simplemente para que el rayo de agonía se detenga. La travesía llega a su punto más filosófico cuando Winston pregunta por el porqué del poder. O'Brien, con una sinceridad que hiela la sangre, desecha las viejas excusas de las dictaduras del pasado. El partido no gobierna por el bien de la mayoría, ni para establecer un paraíso terrenal. El objeto del poder es el poder, le dice, revelando una ontología donde la bota aplastando un rostro humano es la imagen definitiva del futuro. Validamos tu horror ante esta revelación. Es el descubrimiento de que el sistema ha renunciado a la máscara de la justicia para abrazar el odio como motor de existencia. En esta dialéctica, el individuo es solo una célula que debe morir para que el organismo del partido, inmortal y colectivo, siga triunfando sobre la realidad misma. Para quebrar la última resistencia de Winston, O'Brien lo obliga a mirarse en un espejo de 3 lunas. Lo que Winston ve no es a sí mismo, sino a un guiñapo grisáceo, un esqueleto encorvado de piel escamosa y dientes podridos que se desmorona bajo el peso de su propia decrepitud. «Eres el último hombre», le dice O'Brien, con un desprecio que busca aniquilar cualquier resto de dignidad humana. Es aquí donde Winston intenta aferrarse a una balsa de salvación. «No he traicionado a Julia», dice. A pesar de haber confesado todo, de haber llorado y suplicado, su corazón aún guarda el afecto por ella como un territorio inexplorado por el partido. Sin embargo, O'Brien sabe que el viaje no ha terminado mientras ese centímetro cúbico de amor siga existiendo. Llegamos así al umbral de la habitación 101, el lugar donde se encuentra lo peor del mundo. Orwell nos enseña que el miedo es una llave maestra. Lo que hay en esa habitación varía para cada individuo, pero siempre es aquello que no se puede soportar. Para Winston, ese horror son las ratas, esos animales carnívoros que en sus pesadillas representan el hambre y la destrucción de la carne. Cuando la jaula de alambre se cierra sobre su rostro y siente el fétido olor de los roedores, la lealtad de Winston se quiebra como un cristal golpeado por un martillo. En un estallido de pánico animal, Winston grita las palabras que sellan su caída. «¡Hácelo a Julia! ¡A mí no!». En ese instante, al transferir su agonía a la persona que ama, Winston se suicida moralmente. El partido ha ganado, no porque él haya obedecido, sino porque ha logrado que él prefiera el vacío en su corazón a la presencia de las ratas. Esta parte de la travesía nos deja con una pregunta amarga. ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar para que el dolor cese? Winston descubrió que ante el dolor físico no hay héroes, solo cuerpos que intentan sobrevivir a cualquier costo. Hemos visto el desmantelamiento de un alma, pero esta caída nos obliga a reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestro propio espíritu antes de que la jaula se acerque a nuestro rostro. Hemos llegado al fondo del abismo, a ese lugar donde el tiempo ya no tiene manecillas y la luz blanca de la porcelana se ha filtrado hasta los huesos. Observamos a Winston Smith sentado en su rincón habitual del Café del Nogal. Frente a él, un tablero de ajedrez con un problema sin resolver y un vaso de ginebra con clavo. Ese aroma aceitoso que ahora vive pegado a su nariz como un recordatorio de lo que no puede nombrar. Winston ha sido devuelto al mundo, pero ya no es el hombre que abrió un diario con esperanza.
O'Brien cumplió su promesa. Lo vaciaron de su rebeldía y lo rellenaron con el partido. Al mirarlo, validamos ese frío que a veces sentimos nosotros cuando el mundo parece habernos arrebatado algo que no sabemos explicar. Esa sensación de estar huecos, de ser solo un eco de lo que alguna vez soñamos ser. Winston camina por el parque en un día gris de marzo, donde la hierba parece hierro y el viento corta la cara. Allí se encuentra con Julia. Ya no hay rastro del país dorado, ni del canto del pájaro, ni del deseo que una vez fue una victoria política. Se miran con desprecio, con la mirada de quien ve en el otro el espejo de su propia traición. Julia tiene una cicatriz en la sien y su cuerpo se siente rígido, casi como de piedra. Te traicioné, le dice ella con una voz muerta. Yo también te traicioné, responde él. En esa revelación amarga descubrimos el verdadero abismo. No fue el dolor de las ratas lo que los destruyó, sino el momento en que desearon que ese dolor cayera sobre el ser amado. Validamos el dolor de esta herida. Es el descubrimiento de nuestra propia fragilidad cuando el miedo se vuelve absoluto. Winston aprendió que el fondo del corazón, ese recinto que creía inexpugnable, puede ser colonizado si permitimos que el odio dicte nuestra última palabra. Sin embargo, es en este punto de máxima oscuridad donde George Orwell, nuestro mentor en las sombras, nos entrega las llaves para que nosotros no tengamos que terminar en el café del Nogal. La revelación que quiero que abraces hoy no nace de la victoria de Winston, sino de su advertencia silenciosa. Para encontrar la paz interior en un mundo que busca fragmentarnos, debemos construir nuestro propio santuario de lo evidente. Winston escribió: la libertad es poder decir que 2 y 2 son 4. Esta es tu primera herramienta de compasión. En medio del ruido digital, de las verdades líquidas y de la presión por encajar, regresa a la honestidad de tus sentidos. Toca la tierra, siente el peso de tu respiración. Mira a los ojos de quienes amas sin la interferencia de las pantallas. Mantener la fe en lo que es real y tangible es el primer paso para proteger ese centímetro cúbico dentro de tu cráneo que es solo tuyo. No permitas que nadie te convenza de que tu percepción del mundo es una alucinación. Tu verdad empieza en la punta de tus dedos. La segunda herramienta es el culto a lo inútil, simbolizado en el pisapapeles de cristal de Winston. Ese objeto no servía para nada productivo, solo era hermoso y contenía un pedazo de coral atrapado en una burbuja de tiempo. Para proteger tu salud mental, necesitas poseer algo que el sistema no pueda monetizar ni controlar. Un hobby secreto, un recuerdo que no compartes en redes sociales, una canción que solo tú entiendes. Estos son tus propios pisapapeles de cristal. Son fragmentos de tu historia que se han olvidado de cambiar. Mensajes que te envías a ti mismo desde una época de mayor libertad. Cultiva la belleza de lo que no tiene utilidad externa, pues es en ese espacio de juego y contemplación pura donde el poder no puede entrar. Es allí donde el tiempo se detiene y tú vuelves a ser el dueño de tu propio paisaje interior. Finalmente, la revelación más profunda nos habla de la lealtad a los sentimientos privados. Winston se dio cuenta demasiado tarde de que los proles seguían siendo humanos porque se guardaban lealtad unos a otros, no a un ideal abstracto. Un abrazo sin prisa, una lágrima compartida o un gesto de bondad hacia un desconocido son actos de resistencia más poderosos que cualquier discurso político. Tu mayor victoria no es convencer al mundo de tu razón, sino mantener viva la capacidad de sentir afecto incondicional. O'Brien intentó demostrar que el espíritu humano es maleable como el barro, pero tú tienes la capacidad de endurecer ese barro con el fuego del amor propio y la compasión. No te juzgues por tu fragilidad. Winston falló para que nosotros supiéramos que la herencia humana se continúa por el hecho de permanecer cuerdos y leales a nuestra pequeña comunidad de afectos. Cierra los ojos un momento y siente el peso de estas herramientas en tus manos. La paz interior no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una verdad que nadie te ha dictado. Winston terminó amando al gran hermano porque dejó de confiar en su propio corazón. Tú, en cambio, estás aquí, escuchando esta historia,
permitiendo que estas semillas de conciencia encuentren un lugar donde germinar. El abismo nos muestra lo que podemos perder para que aprendamos a valorar lo que todavía conservamos. Ese pequeño jardín secreto que, a pesar de todo el cemento de Oceanía, sigue esperando la llegada de la primavera. Es hora de volver a casa. Cruzamos de nuevo el umbral, dejando atrás la Londres de las 13 campanadas para regresar a tu propia realidad, a tu habitación, a tu ciudad. Pero no regresamos de la misma manera. Al cerrar este capítulo de la vida de Winston Smith, nos damos cuenta de que, aunque él terminó su historia amando al Gran Hermano en la derrota más absoluta, nosotros todavía tenemos la pluma en la mano para escribir un final diferente en nuestro propio libro. Winston, en sus últimos momentos de lucidez, miró al cielo y comprendió algo que quiero que te lleves hoy como un tesoro. El cielo es el mismo para todo el mundo. Es el mismo cielo que cobija a millones de personas que, aunque separadas por muros de odio, almacenan en sus corazones la vitalidad necesaria para cambiar el mundo algún día. Ese cielo pálido y limpio que Winston contemplaba mientras escuchaba el canto de la lavandera en el patio, es el mismo que tú ves hoy desde tu ventana. Él creía con una reverencia mística que los proles eran inmortales, que seguirían cantando y procreando, pasándose de cuerpo en cuerpo la llama de una humanidad que el partido nunca podría aniquilar. Tú eres parte de esa humanidad. No eres un último hombre solitario en un desierto de porcelana blanca. Eres parte de una red invisible de seres sintientes que se niegan a ser vaciados de su esencia. La cordura, como descubrió Winston en su pequeña habitación de la tienda de antigüedades, no depende de las estadísticas ni de cuánta gente crea en una mentira. La cordura depende de tu fidelidad a ese centímetro cúbico dentro de tu cráneo que todavía es verdaderamente tuyo. Antes de despedirnos y permitir que el silencio te ayude a integrar todo lo que hemos vivido, quiero dejarte 2 preguntas profundas para que las lleves contigo como pequeñas semillas de resistencia en el bolsillo de tu alma. La primera es: ¿cuál es ese 2 más 2 son 4 en tu vida personal? Esa verdad fundamental de tu propio corazón que nunca estarías dispuesto a negar sin importar cuánta presión sientas para hacerlo. Tómate un momento para sentir la solidez de esa verdad. Y la segunda es: ¿qué pequeño gesto de humanidad inútil vas a realizar hoy? Quizás un abrazo sin prisa, una palabra de aliento sincera o un momento de belleza sin propósito comercial, solo para recordarte a ti mismo que tu alma sigue siendo tuya y de nadie más. Medítalo en el silencio que sigue. No hay prisa para responder, porque la respuesta es tu propio acto de vivir en libertad. Recuerda que mientras puedas sentir que merece la pena seguir siendo humano, aunque no tenga un resultado práctico inmediato, habrás derrotado a cualquier sistema que intente automatizar tu espíritu. Si este episodio de En Resumidos Cuentos ha tocado algo en ti, síguenos y suscríbete en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y TikTok. Tu apoyo permite que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Si escuchas esto, no es casualidad. Tu alma ha respondido a un llamado. Este es un espacio seguro y estás en el lugar correcto. Gracias por existir. Hasta pronto.